Muchas de las secuelas de la cuarentena todavía no están dimensionadas desde el punto de vista psíquico, emotivo y también mental y orgánico en nuestro cuerpo. ¿Cómo es que el coronavirus nos impuso a partir de la pandemia y la cuarentena nuevas conductas, muchas de las cuales van en contra de nuestra propia salud? Una de ellas, el alcoholismo. Varios estudios han establecido que lamentablemente se ha detectado un nivel de consumo de alcohol mucho más elevado en términos generales al del año pasado en función de la angustia generada por el encierro. Y estamos llegando a las fiestas, a fin de año, y siempre se potencia el consumo de alcohol en función de los brindis y demás que hay. Sobre todo, y más que todo, en el mundo de los jóvenes, con la cantidad de fiestas, reuniones que estamos viendo en estos tiempos, en los que se supone vamos saliendo de a poco de la cuarentena. Se supone, porque hay indicios de que no estamos lejos de la segunda ola. Pero ese es otro tema. Lo que nos convoca en este momento es hablar de alcoholismo, una de las principales y más preocupantes adicciones en la modernidad. Y estamos ya en contacto para hablar de ello con el doctor Carlos Damín, médico toxicólogo, una eminencia en la materia. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, por suerte, Carlos, gracias por estar allí. Un gusto. Le pregunto si está de acuerdo con esta visión, con esta idea que han establecido varios estudios, de que el alcoholismo lamentablemente ha sido una de las secuelas, o está siendo una de las secuelas indeseadas de esta cuarentena. Miren, yo no sé si lo llamaría un alcoholismo. Claramente hay un aumento del consumo de alcohol, sobre todo en determinados grupos. Usted sabe que entre el consumo recreativo de alcohol, el abuso de alcohol y el alcoholismo, hay como diferentes instancias o diferentes tiempos de producción. Lo que hemos visto claramente ha sido un aumento del consumo de alcohol intradomiciliario durante la cuarentena, que no se traduce inmediatamente en una dependencia grave por alcohol, pero ese consumo, que en algunos casos se ha manifestado hasta en un 40%, de acuerdo a algunos estudios que tiene hecho, por ejemplo, el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, nos alarmó y nos preocupó. La pandemia generó como dos efectos muy claros en diferentes edades. En la edad más joven, en la edad de los adolescentes y adultos jóvenes, que va desde los 13 hasta los 21 años, el consumo bajó durante la pandemia. Esto se debe a que este grupo de edad, de 13 a 21, normalmente consume alcohol en circunstancias sociales, previas, fiestas. Y en secreto, fuera de su familia, ¿no? ¿Perdón? Y en secreto o escondidos, fuera de su familia. Exactamente. Con el tema del aislamiento, hizo que esta gente en su casa no pudiera consumir, sobre todo los menores de 18, y como no había reuniones sociales, disminuyó drásticamente el consumo de alcohol, lo que fue un efecto positivo. Por otro lado, y en contraposición con esto, los adultos se encontraron encerrados en su casa con distintas circunstancias. Primero, normalmente no estaban nunca en casa para almorzar. Ahora empezaron a estar y entonces empezaron a tomar alcohol con el almuerzo. Normalmente la gente en horario de trabajo no toma alcohol, pero estando en casa, si lo que hacía era home office o trabajar a distancia o estaba licenciado por grupo de riesgo, empezó a aumentar el consumo de alcohol. Y por otro lado empezaron a haber trastornos intrafamiliares, aumento de la agresividad, la gente no estaba acostumbrada a convivir tantas horas, no es fácil convivir en familia tantas horas en una situación de aislamiento. Entonces aumentó la conflictividad familiar y esto llevó trastornos del sueño y todo esto motivó el aumento del consumo de alcohol. Y por eso a estos valores que mencionaba recién, en algunos casos hasta el 40%, lo que en definitiva para las empresas productoras de bebidas alcohólicas, vinos, cervezas o licores, todas vieron aumentar su venta. Con lo que es grave.
el tipo de bebida tiene que ver, es decir, se ha optado más por la cerveza, por los vinos, por las bebidas blancas. Aumentó significativamente el consumo de vino y de cervezas, no tanto los licores, pero en ese orden fue que aumentaron. Esta salida de la cuarentena, de la pandemia, con lo que estamos viendo de los jóvenes, justamente a los que usted hacía referencia, Carlos, que justamente en sus casas y con el confinamiento han estado lejos de las reuniones, de las salidas, del alcohol en general. Esta salida masiva, intempestiva, ¿los hará entonces nuevamente retomar aquellas actividades y entonces tendremos en general un consumo de alcohol muchísimo más elevado y más preocupante para este fin de año, para lo que viene de la temporada? Yo supongo que va a haber un aumento y espero que no lleguemos a los valores previos, básicamente porque bueno, todavía tenemos unas cuantas restricciones, con lo que no debería haber fiestas masivas ni reuniones masivas donde claramente aumenta el consumo, pero claramente está en aumento en relación a 2 o 3 meses atrás. Así que bueno, veremos con el tema de las fiestas, que es un problema durante todos los años. Es un momento donde el consumo de alcohol aumenta mucho, y con eso todo lo que significa el consumo de alcohol desmedido, ¿no? Accidentes de tránsito, accidentes domésticos, riñas en la vía pública, embarazos no deseados, aumento de enfermedades de transmisión sexual. Todo eso uno se lo debe cargar al consumo excesivo de bebidas alcohólicas porque, bueno, una cosa acompaña a la otra. ¿Sigue siendo la puerta a otras adicciones tan o más preocupantes como las drogas, cocaína y demás? Sí, durante mucho tiempo se decía que la puerta de entrada era la marihuana. Claramente la puerta de entrada es el alcohol. Es bajo los efectos del alcohol que la gente dice que sí a situaciones a que sin alcohol hubiera dicho que no. Y esto hace que un adolescente, bajo los efectos del alcohol, flaquea a la hora de decir que no si a alguien le convida una sustancia o una sustancia ilegal, por ejemplo, como puede ser la marihuana o la cocaína. Bajo los efectos del alcohol se facilita este ingreso. ¿Cómo estamos, doctor Damín, en la Argentina en función a otros países con el consumo per cápita de alcohol? ¿Estamos en una situación más ventajosa? ¿Estamos dentro de los países lamentablemente líderes en consumo? Lamentablemente estamos dentro de los países líderes en consumo. Usted sabe que los argentinos consumimos a razón de casi 10 litros de alcohol puro por habitante y por año, de promedio, ¿no? Usted fíjese que, por ejemplo, una botella de 1 litro de cerveza tiene aproximadamente 50 mililitros de alcohol. Y los argentinos consumimos 10 litros de alcohol puro por habitante por año. Es decir, muchas botellas de cerveza o de vino o incluso muchas de bebidas destiladas por habitante y por año. Estamos terceros en América, pero primeros en América Latina. Consumimos más alcohol que Brasil, más alcohol que México. Más alcohol que los mexicanos, eso sorprende, ¿no? Porque uno piensa, bueno, la cultura mexicana de los machos y eso, da como la idea o la tradición de que los mexicanos están con la botella de tequila en la mano permanentemente, y no es así. No crea que somos muy distintos culturalmente con los mexicanos, ya lo y creo. lamentablemente consumimos más. Usted sabe que en nuestro país se consume mucho una bebida como el Fernet, y el Fernet es la bebida de mayor graduación alcohólica en el país, dependiendo de las marcas. Históricamente tuvo un 43 grados de alcohol. Algunas de las marcas le bajaron a 39 por este problema, ¿no?, de que era la bebida de mayor graduación alcohólica. Pero el Fernet tiene mucho alcohol. Ojalá podamos contener este vendaval que avisoramos y que usted también describe, doctor, y que se haga realmente con seriedad una política de Estado en contra del consumo de alcohol, del alcoholismo en general, más allá de los lobbies que por supuesto aparecen de las grandes empresas interesadas en que el consumo de alcohol desde ya se active, ¿no? No, sin duda. De todas maneras, bueno, es con educación, es con información.
esto que hace usted de dedicarle un tiempo al tema definitivamente ayuda, y claramente con políticas públicas claras en relación al alcohol, ¿no? Doctor Carlos Damín, siempre es un gusto escucharlo y el agradecimiento por estar con nosotros en estos minutos en Próspera Mañana por Radio del Aire. Un abrazo grande y felices fiestas. Gracias igualmente, el agradecido soy yo.